Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado vía este medio Zoom y también a los que están viendo a través de las transmisiones en vivo. Realmente es muy bueno que haya varios interesados porque con este tema de la pandemia yo creo que así como la seguridad y salud en el trabajo es transversal a todos porque tenemos riesgos ya sea desde la cocina, ¿no?, hasta nuestro trabajo. Obviamente ahora con la pandemia hemos visto, ¿no?, que muchos de nuestros hogares se han convertido en pequeñas salas de internación. Hemos tenido incluso que manejar sustancias como los botellones de oxígeno. Hemos tenido en muchos casos poner inyectables. Hemos obviamente manejado los residuos de los baños y demás, ¿no? Muchos de nuestros hogares se han convertido en eso, ¿no? En este tiempo yo creo que muchos de nosotros tal vez hemos pasado por la enfermedad. Igual hemos generado distintos tipos de desechos, ya sea si estábamos enfermos de gravedad o no. No, en muchos casos, bueno, particularmente en mi caso, a un familiar al que atendimos, incluso teníamos que poner inyectables acá, ¿no? Y obviamente a momento de desechar esos residuos no podíamos ser irresponsables, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestra sociedad hay muchas personas que van y buscan en los residuos. Entonces, si yo he manipulado inyectables, no los puedo desechar en una bolsa plástica, no los puedo desechar sin señalizar y sin alertar. En la época de la pandemia nos recomendaban, ¿no?, que pónganle una cinta roja o marcarle algo, ¿no? Particularmente en mi caso, hacíamos varias de estas cosas para evitar el daño a terceros, ¿no? Entonces, realmente les doy esa introducción porque el tema de la gestión de residuos generados en establecimientos de salud es a nivel general para todos nosotros, ¿no? Obviamente, más para el personal que trabaja en el área de salud. Eh, y obviamente, establecimientos de salud no solo es un hospital, un policlínico, digamos, o no solamente es eso, sino abarca, según lo que establece la norma, están considerados los hospitales, las clínicas, los centros de salud, policonsultorios, los laboratorios clínicos, farmacias, los bancos de sangre, servicios transfuncionales, farmacias, establecimientos veterinarios, ¿no? Ahora que hay bastantes igual, porque igual hay el manejo de sustancias biológicas. Entonces, todos esto, y la norma dice, no, y otros similares o afines. Entonces, es transversal. Yo creo que todos algún día hemos ido a un dentista, ¿no? Y ya hemos visto cómo desecharán los inyectables, las sustancias vencidas y demás. Entonces, es por eso que es importante que nosotros conozcamos la adecuada gestión de los residuos, cómo desecharlos, porque no es como un residuo común, ¿no? Y obviamente ahora queremos darles un pantallazo de todo lo que deberíamos hacer. Obviamente de los beneficios que esto generaría y también de los impactos, porque obviamente generaría impactos negativos. Imagínense que en mi caso yo haya dejado la basura, unos inyectables en una bolsa, vaya una persona, quiera tomar la bolsa y se pinche, ¿no? Entonces puede haber un riesgo, no solo por el tema del COVID, ¿no?, sino por el tema de otro tipo de enfermedades que tal vez puede tener el paciente de base, ¿no? Enfermedades de base que puede tener el paciente. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Y para ir arrancando ya, después de esta introducción, bueno, lo que básicamente vamos a ver es la normativa, que obviamente es primordial, ¿no? Porque más allá de hacerlo o no hacerlo por tal vez no sé, un problema que nos pueda generar, es obviamente por responsabilidad, ¿no? En nuestro trabajo y con nuestros compañeros también, ¿no? Y obviamente para evitar todas las consecuencias que puede tener. Entonces, la normativa es muy importante conocerla. En un reglamento municipal establecía que el desconocimiento de normas y procedimientos en el manejo de residuos en ningún caso va a ser un atenuante, sino más bien va a ser considerado como un agravante. Entonces, si es que yo he hecho una mala gestión de residuos y, digamos, estoy en un consultorio, he colocado una cortopunzante en una bolsa o en una bolsa negra de residuo común y no en una bolsa que corresponde para residuo biológico, que lo vamos a ver más adelante. Hay el trabajador de limpieza y se pincha y se hace la investigación y se identifica, entonces se puede llegar a tener un problema legal. ¿Por qué? Porque hay una persona que va a estar dañada ahí, ¿no? Imagínense que sea algo que sea grave y severo, ¿no? Entonces realmente hay que tener mucho cuidado y no podemos alegar desconocimiento.
Ya como dice acá, el desconocimiento en ningún caso va a ser un atenuante, sino más bien va a ser un agravante. Entonces es importante el tema de la normativa. Es importante saber las clases de residuos que hay, cómo están señalizados, cómo debemos recolectarlos, cómo dónde transportarlos. Obviamente saber los impactos adversos que puede generar y también los beneficios. Ya. En el tema de la normativa, obviamente partiendo de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que hay el título 2 respecto al medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio. En este punto, obviamente, nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? Con los residuos que se generan, ¿no? Y en el tema de los residuos hospitalarios, los que lo generan tienen responsabilidad. No es que ya lo han entregado al servicio de recojo y listo. No, se tiene la responsabilidad hasta que realmente se sepa cómo se está disponiendo de estos. En la ley 1333, Medio Ambiente y su reglamento, en la ley número 2028, ley de municipalidades, ¿no? Y hay muchos reglamentos, bueno, leyes municipales en donde establece específicamente el tema de la gestión de residuos, porque ellos pueden establecer multas, horarios, costos y demás en cada uno de nuestros municipios. Eso como un marco general. Como un marco ya más puntual, tenemos un documento que se llama el Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos Generados en Establecimientos de Salud, que ha sido aprobado mediante Resolución Ministerial 1144. Este reglamento nos da todos los lineamientos básicos, definiciones y el marco de aplicación, responsabilidades, los principios y obviamente todo lo general que está descrito ya en las normas bolivianas NB 69001 hasta la 69009. Las normas bolivianas ya son más técnicas que detallan específicamente en cada uno de los parámetros que más adelante vamos a ir viendo también, cómo proceder desde su origen hasta su destino final, ¿no? Esto es en cuanto a normas específicas para el tratamiento. El reglamento del Comité de Vigilancia Epidemiológica, que este es específico para los entes gestores, igual establece la conformación de un comité, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica, y dentro de los subcomités, ¿no? Y uno de ellos es el Subcomité de Manejo de Residuos generados en establecimientos de salud. A la par está el de bioseguridad, el de infecciones intrahospitalarias y manejo de la información. Pero un punto es el manejo de residuos generados en establecimientos de salud. Pienso que tal vez hay muchos médicos que están conectados, licenciadas, auxiliares. Ellos seguramente en algún momento tal vez han tenido alguna designación, ¿no? Yo he tenido amigos a los que alguna vez les han designado y me preguntaban, ¿y qué se hace? No sabía, digamos, nunca me habían dado esta designación, este memorándum, y hay muchas personas que desconocen qué es lo que tienen que hacer primero como comité, ¿no? Y segundo, en el tema de gestión de residuos. Entonces es importante saber esta norma, ¿no? También en el tema, bueno, esto como les decía, lo último es para todo lo que son los entes gestores y todos los establecimientos de salud que dependen de los entes gestores. Entes gestores se entiende por la Caja Nacional Salud, Caja Petrolera y bueno, todas las cajas. Pero ¿qué es de los otros hospitales, no? El Ministerio de Salud también ha sacado normativa específica para el área y, por ejemplo, en las normas de acreditación para hospitales de primer, segundo, tercer, para establecimientos de primer, segundo, tercer nivel, igual establece la conformación de los comités con tareas mínimas que exige para todo lo que es la gestión de residuos. Eso en cuanto a normativa, que como les indiqué, es importante que la podamos conocer. Ahora sí, ya para ir más a detalle, bueno, un panorama general de todas las NB 69001 hasta la 69009, vamos a ir empezando y viendo qué aspectos principales contempla, ¿no? Porque obviamente una cosa es que nosotros la leamos, pero ya otra cosa es implementarla, ¿no? Otra cosa es cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, dónde, con qué medios y demás, ¿no? Entonces, la primera norma es la NB 69001. Esta norma se llama Residuos Sólidos Generados en Establecimientos de Salud, Terminología. Acá están todos los términos que se utilizan en el resto de las normas técnicas de esto de residuos sólidos.
Es importante el conocimiento porque ahí vamos a poder hallar términos que más adelante nos van a permitir entender todo el contexto de lo que se habla, ¿no? Tal vez muchos no han escuchado de qué son los citostáticos, a qué entienden como cortopunzantes, qué es la recolección interna, por ejemplo, otro término de desinfección de alto nivel. En el tema de establecimientos de salud se ve el término de desinfección eh, es variable en función de los servicios. No va a ser lo mismo desinfectar un pasillo de salas de espera, digamos, de consultorios familiares a estar en un laboratorio, digamos, ¿no? O en un área que sea, no sé, de cirugía, de terapia intensiva y demás. Entonces aquí manejamos como desinfección del alto nivel, nivel intermedio. Hay también desinfección grado alimentario. Entonces es importante que se pueda tener conocimiento de todos los términos y definiciones específicas que se tienen en esta norma, ¿no? Y básicamente toda la NB 69001 habla de terminología. Luego tenemos la NB 69002, la parte 1, que te habla sobre el diagnóstico. Y también está una parte 2. Bueno, en la parte 1 del diagnóstico te pide dos fases, ¿no? Una que es una de prediagnóstico y otra es de diagnóstico. Imagínense que ustedes recién están yendo a un establecimiento de salud, ¿no? Ahora, incluso por la pandemia, ha sido alta, ¿no? La demanda de contrataciones de médicos, enfermeras, imagenólogos para el tema de las placas y distintas áreas, ¿no? Entonces, digamos que has ido a un hospital y te dan un memorándum y uno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, siempre es importante, primero, obviamente, interiorizarse de todo lo que se ha ido haciendo. Es muy probable que hayan dejado actas, es muy probable que hayan dejado planes de trabajo, ¿no? Cronogramas. Entonces, es importante ir a hacer, ¿no? Y lo que recomienda la norma es hacer, obviamente, unas reuniones con las máximas autoridades, con jefes de servicio, ¿no? En caso de hospital, según la dimensión del hospital, es importante que estén ciertos miembros, ¿no? Si hay servicios, si es un hospital de tercer nivel, será importante que estén de los servicios, bueno, más principales y distintos, digamos, porque cada uno tiene una realidad distinta. Como les decía hace rato, no es lo mismo una farmacia que un área de terapia intensiva, ¿no? No es lo mismo un área de laboratorio que un área de hemodiálisis, ¿no? Entonces es importante eso. Y obviamente para ver todo lo que se ha ido haciendo, ¿no? Ir viendo qué servicios tienen, qué horarios trabajan, qué medios tienen, si tienen convenios para el tema de recojo de residuos, cada cuánto se hace no sé, la limpieza, si el personal de limpieza está capacitado, si el personal médico está capacitado, sabe cómo proceder con la adecuada, la adecuada disposición de los residuos. Y es importante, y si la MAE también está involucrada, ¿no? Si sabe cómo hacer esto, cómo disponer y dar la línea para hacer esto, ¿no? Entonces es importante hacer ese prediagnóstico, en donde vamos a ver como que el pantallazo general de cómo está nuestro establecimiento de salud. Luego está la fase ya del diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico ya es más puntual, ya es un trabajo como que más de campo, en donde vamos y verificamos, no sé, la calidad de las bolsas, la hora de recojo, cada cuánto se recoge, cómo se recoge, los EPPs que tienen las personas que hacen el recojo de basura, el personal médico está haciendo una adecuada separación, ha habido algún accidente por algún cortopunzante, en algunos casos hemos tenido que incluso en lavandería han tenido accidentes con cortopunzantes porque en medio, no sé, de los campos, han dejado ahí una aguja y el personal de lavandería ha sacado y se ha pinchado, ¿no? Entonces hay que hacer toda la investigación. Entonces es importante hacer y tener ese relevamiento in situ en cada lugar, cómo se está manejando esto y obviamente ir identificando si se está manejando de manera adecuada, si tienen los recipientes adecuados y demás, porque es importante que también tengan los medios, ¿no? No solo podemos exigir el cumplimiento y no tienen los medios, ¿no? Por ejemplo, recipientes rígidos para cortopunzantes. Entonces es por eso que es importante que la AMAE esté involucrada para que éste pueda garantizar la dotación de recursos y obviamente tiempos para capacitación y medios para garantizar que el personal se capacite, ¿no? Medios de control, asistencia y demás para que realmente estemos verificando, digamos, que todas las personas se han capacitado, ¿no? Y algunos medios, digamos, para poder evaluar si realmente
han recibido y han entendido, ¿no? Primero la esencia de esto y luego, obviamente, ya lo técnico, cómo hacerlo, ¿no? Eso en cuanto a la primera parte de la norma. Y en la segunda, bueno, en la primera parte el prediagnóstico como tal, bueno, en el diagnóstico, como les decía, para concluir esto, se debe determinar el número de especialidades, el número de atenciones, el número de camas, si están conformados los comités, cuántas personas se encargan del manejo de residuos, si existe un manual de funciones, cómo se están separando los residuos en origen, qué equipos de protección está usando, como les decía, en qué horario se está haciendo y por qué vías se está retirando los residuos y si el personal está capacitado, ¿no? Estos puntos, los más básicos, y hay otros en la norma también, que te dice que tú debes ir a evaluar con unos instrumentos, ¿no? Que puedes adecuarlos en función a las condiciones que tienes. La segunda parte de esta norma, la NB 69002, habla de la caracterización. Un punto importante, y de esto parte todo, es cómo estoy yo, tal vez las personas no saben, ¿no? Cómo dividirlo. Algunas veces ven rojo, azul y negro, ¿no? Y no es solamente para o sea, no es solamente por utilizar colores, sino es obviamente para diferenciarlos. En el tema hospitalario, ya que esto es muy importante que todos lo sepamos, vamos a tener básicamente 3 clases que van a ser los residuos infecciosos, que se van a llamar la clase A, los residuos especiales, la clase B, y los residuos comunes, la clase C. Como ven en los colores, para los residuos infecciosos generalmente se usa el rojo a nivel Bolivia, ¿no? El azul para los especiales y el negro para los comunes. Tal vez muchos de ustedes cuando han ido, no sé, a un hospital, a un hospital de un seguro, a un consultorio médico han visto esto, entonces, bueno, y no solamente los médicos, digamos, los que están, tienen que saber esto, ¿no? Obviamente, digamos, si uno va como paciente también, porque puedo que yo vea los 3 colores y diga, bueno, o sea, no lea ni siquiera, digamos, de qué eso no lo sepa, y yo voy a ir a colocar un residuo tal vez infeccioso a un recipiente de residuo común, ¿no? Entonces, no es adecuado eso. Dentro de lo que es los residuos infecciosos están unas subclases de la A1 a la A6. En la A1 está biológico, que serían productos de laboratorio. En el A2 tenemos sangre, hemoderivados y fluidos corporales. En el 3, todo lo que son los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. En el A4, los cortopunzantes, ¿no? Y esto de los cortopunzantes es muy importante, ¿no? Realmente todos debemos saber que los cortopunzantes nunca les podemos poner en una bolsa, ¿no? Siempre se tienen que poner en un recipiente rígido, incluso si nosotros en algún momento, ¿no? Por algunas condiciones, tenemos familiares que necesitan el uso de inyectables, ¿no? No sé, insulina, otro tipo de medicamentos que necesiten inyectables y que generen residuos cortopunzantes. Estos no los pueden desechar como un residuo común. Tenemos que ponerse en una bolsa, en una botella rígida, que puede ser una botella PET, no delgada, porque igual puede atravesarlo, pero sí una botella rígida, una de yogur, por ejemplo, las que son gruesas, identificar, ¿no? Decir, es un cortopunzante, es una jeringa que se ha utilizado en un paciente, no usar, digamos, ¿no? Para que no se pueda, las personas que buscan en la basura y demás, no estén en peligro. Luego tenemos los cadáveres o partes de animales contaminados, en el A6, la asistencia a pacientes en aislamiento, ¿no? Dentro de lo que son los residuos especiales están los residuos radioactivos, los farmacéuticos y los químicos peligrosos. Bueno, y para ver a más detalle cada una de estas clases, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la clase A1, en los biológicos pueden estar cultivos, pueden estar las placas Petri, vacunas vencidas o inutilizadas, también incluyen en este grupo, y secreciones sinovial y pleural. En la clase A2, que es de sangre, hemoderivados, fluidos corporales, está sangre líquida o coagulada, bolsas con sangre, muestras de sangre, sueros, plasmas, mangueras intravenosas, paquetes globulares, torundas, gasas y apósitos con sangre. En los residuos patológicos humanos están tejidos y órganos, fetos y placentas, piezas anatómicas, fluidos resultantes de cirugías, biopsias, necropsias y muestras para análisis y partes y fluidos corporales.
Lamentablemente yo he visto en muchos establecimientos de salud que muchas mamás al momento de tener a su bebé piden, ¿no? En la placenta. No sé, digamos, cuál es el fin en algunos casos, porque para usarlo como crema, no sé, muchos tienen ciertas tradiciones muy específicas, pero lamentablemente lo recogen y luego no hacen el desecho adecuado, ¿no? He visto eso y la verdad es que es igual peligroso, ¿no? Por los fluidos que este contiene. Luego tenemos la clase A4, los cortopunzantes, y en estos están las agujas hipodérmicas, las jeringas, las ampollas abiertas, lancetas, pipetas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, vidrios rotos, ¿no? Pueden ser los porte y cubre objetos y catéter con aguja metálica. Eh, Luego tenemos la clase A5, los cadáveres o partes de animales contaminados, ¿no? Pueden ser cadáveres y o partes de animales, animales de experimentación, animales enfermos o con infectocontagiosos, ¿no? De rabia, por ejemplo. Y es importante eso también, ¿no? Y luego en la clase A6 tenemos los restos de alimentos, bueno, esto es para pacientes en aislamiento, entonces obviamente los restos de alimentos de estos pacientes, ¿no? Papeles higiénicos, desechos biológicos que estos se hayan generado con estos, equipos de diálisis y material contaminado. Muchos hemos tenido en la época de la pandemia, como les decía al inicio, pacientes, ¿no? Que han estado aislados por el tema del COVID. Entonces, realmente el tratamiento que teníamos que hacer era muy, muy exhaustivo porque teníamos que cuidar, ¿no? Y nos decían en nuestros hogares que teníamos que disponer solamente un lugar para el paciente. Y no es que ese lugar está ahí y no lo limpiamos, no lo desinfectamos, no sacamos la basura, ¿no ve? Y dejamos ahí, no sé, digamos, si está ahí en una o 2 semanas, no la basura va a estar ahí todos los días, ¿no? Más adelante vamos a ver también los periodos de recojo, pero no podíamos dejar, ¿no? No era que, sí, tiene que estar aislado y listo, ¿no? Que esté a su suerte. No, sino más bien es importante que hayamos mantenido la limpieza en ese lugar, ¿no? Y el adecuado desecho de los residuos. En las clase B, dentro de los subgrupos, están la clase B1, B2 y B3. En la B1, como les decía, estaban los residuos radioactivos. En la clase B2 están los residuos farmacéuticos. Entre estos están los residuos que puedan ser por fármacos vencidos, los rechazados, los devueltos, los retirados del mercado, ¿no? Por algún motivo. Y finalmente, en la clase B3, que están los residuos químicos peligrosos, pueden ser sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas. Y también en este grupo se incluyen las placas radiográficas, las pilas de baterías y los termómetros. Con este tema de la pandemia igual, muchos, ¿no? Han acudido a centros de radiodiagnóstico para hacerse unas placas o tomografías, ¿no? Por el tema del daño pulmonar que el COVID generaba. Entonces, una placa igual no la podemos desechar como un simple papel y botarla, ¿no? Tiene igual su forma y manera de desechar. Entonces, es importante saber esto también. Y ahí, obviamente, dentro de la última, la C, que incluye papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de preparación de alimentos, residuos de limpieza de patios y jardines, y esos vendas, demás no contaminados, obviamente. Si es que están contaminados con algún fluido, bueno, se convertirán en residuos infecciosos. En el tema de la clase C, los residuos comunes serían, bueno, todos los que no estén contaminados, ¿ya? Eso en esta primera parte. Algo que es importante también en esta norma, que nos habla de la caracterización, ¿no? Nos da la norma, nos da unos formatos base para que nosotros podamos hacer la estimación de los tipos, cantidades que se generan según el nivel de establecimiento de salud, según los números de consultorios, ¿no es cierto? Según el número de turnos, ¿no? Porque es variable, realmente no es algo que pueda ser estándar, va a ser variable, ¿no? En función de los turnos y demás que se haga. Es importante que nosotros, si somos miembros del comité o si somos miembros y trabajamos en un establecimiento de salud, podamos tener claro, ¿no? Todos los tipos de residuos que se están generando y si se está haciendo la adecuada, bueno, separación, vamos a decir esto. ¿Por qué? Porque puede, como les digo, decía al inicio, que alguna persona no lo haya hecho de manera adecuada y lo ponga como residuo común y demás, y yo agarre la bolsa o quiera trasvasarla, porque en muchos casos se ha visto que muchas personas trasvasan los residuos, ¿no? Por ejemplo, las bolsas no les dan, ¿no? Dicen, no, es que no nos dan bolsas, entonces
tienen recipientes con bolsas negras pequeñas y tienen bolsas grandes de basura, entonces van y trasvasan. Como están haciendo ese trasvase que no es recomendable, pero lo hacen, si es que el profesional no ha hecho la adecuada separación, entonces va a sufrir ahí un pinchazo en la persona y puede sufrir un accidente. Entonces es importante identificar, ¿no? En los consultorios, tal vez va a haber consultorios en los que hacen Papá Nicolaus, en otros consultorios no, entonces va a ser distinto qué tipo de recipientes para residuos tengo, ¿no? Si acá se van a aplicar inyectables, si en este otro consultorio no se aplica, solo se hace, digamos, la revisión médica y demás. Entonces, es importante tener claro específicamente los tipos de residuos que se generan y también las cantidades, ¿no? ¿Por qué las cantidades? Precisamente también es para evitar eso del trasvase, ¿no? Porque dicen, ay, no, es que el recipiente, digamos, es súper grande, la bolsa grande y solamente se han generado, no sé, hasta la cuarta parte de los residuos. Entonces, en nuestra idea, ¿no? De decir, ay, no, ¿cómo vamos a botar la bolsa si solo se ha llenado un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha hecho? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque no se ha hecho una estimación adecuada en cómo debería, de qué capacidad debería ser tu recipiente de residuos, ya sea de residuo común o infeccioso o incluso el de cortopunzantes, ¿no? Porque no es que yo voy a poner un recipiente grande de cortopunzantes y va a estar ahí toda la vida, ¿no? Tiene que desecharse también esto. Entonces, por eso es importante que se pueda estimar cuánto se genera por consultorio. No va a ser lo mismo en cortopunzantes, no va a ser lo mismo en un área, digamos, de vacunatorios, en un área de inyectables que un consultorio, ¿no es cierto? Es distinta la dimensión y la generación de residuos. Incluso para esto, como les digo, nos sirve para estimar los tipos y estimar, ¿no?, las cantidades, ¿no? Igual, no en todo se va a generar los residuos clase B, los radiactivos, los fármacos o los químicos. Entonces, en algunos lugares solo se pondrá residuo común y residuo infeccioso. Eso ya es muy, digamos, del comité que haga el análisis, verificación de los responsables de los servicios, ¿no? Me refiero a servicios, por ejemplo, cuando los de laboratorio, ¿no? Hemodiálisis y demás. Entonces, es importante esto también. Bueno, luego tenemos la NB 69003. Esta es la de almacenamiento. En esta parte de almacenamiento bueno, lo divide en tres partes, que es el inicial, el intermedio y el final. Y la clave, obviamente, para todo nuestro programa de gestión de residuos sólidos es que en la fase de almacenamiento, digamos, o desecho inicial, podamos hacer un trabajo adecuado. Que las personas estén capacitadas, sepan qué tipo de residuos van, en qué tipo de recipientes, cómo tienen que desecharlos y también cómo tienen que estar identificados, ¿no? Y por eso es importante que estén identificadas adecuadamente, que haya áreas definidas y que sean de conocimiento de todo el personal, ¿no? ¿De qué sirve que solo algunos sepan que es un área de, no sé, de desecho intermedio y todo el resto no saben, ¿no? Entonces puede poner otras cosas en ese ambiente y se podría estar contaminando. Generalmente en hospitales de tercer nivel, que tienen 4, 3 pisos más incluso, tienen un área de desechos intermedio, en donde colocan todos los residuos que se generan para luego en horarios específicos desecharlo ya o colocarlos en el depósito de residuos final, ¿no? Pero es importante tener claro cómo proceder en cada fase, de saber en función a los tipos que hemos visto dónde va cada residuo y cómo disponer. En el tema de la generación de los residuos, hay un tiempo máximo que recomienda la norma, ¿no? En función al nivel de establecimiento de salud y al tipo de residuo. Como les decía, no es que yo voy a poner un bidón, digamos, para los cortopunzantes y este bidón va a estar ahí meses, ¿no? Hemos visto, bueno, en mi caso particular, cuando por las características de mi trabajo hemos hecho supervisiones a establecimientos de salud, en los bidones de cortopunzantes están, o sea, es grande el bidón. En primer lugar, no han puesto la fecha en la que han habilitado, porque lo que te recomiendo es que se coloque la fecha en la que tú estás habilitando este bidón, y no, el servicio, ¿no es cierto? Y obviamente que este haya sido estimado en función a la generación de residuos. Como no se ha hecho eso, este bidón, no sé, ya está, hay algunos que están súper empolvados y es evidente cuando algo está por un tiempo prolongado. Y obviamente es algo que no se puede permitir, ¿no? Porque igual es un foco para infecciones, entonces se debe desechar, eso se debe saber. En este caso específico, la norma te dice
el tiempo máximo en el área de almacenamiento inicial, intermedio y final. Es importante también que se tenga, no sé, medios para prever los almacenamientos finales, porque por las características de nuestro país hemos visto, ¿no? Que hay paros y demás, y no sé, tal vez no tenemos ni siquiera un área de almacenamiento final, y nuestros desechos biológicos están ahí amontonados, digamos, en los servicios y demás, ¿no? Entonces, es importante también para eso prever esto de tener áreas de almacenamiento inicial, intermedio y final. Para todas las clases de NAT te pide que solamente en el almacenamiento inicial esté hasta 8 días, ¿no? Hasta 8 horas, perdón, 8 horas. En el caso de la norma, en el caso de los cortopunzantes, te dice que pueden estar hasta 7 días, pero obviamente se entiende que está dentro de este bidón, que es un bidón tipo alcancía, que le dicen, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tiene una ranura, como ven acá, pequeña, en donde no va a permitir que ingrese una mano y saque esto. Por eso se llama, digamos, un bidón tipo alcancía. Luego tenemos en las clases B, que puede ser 30, 15 y 7 días en función al nivel del establecimiento de salud o nivel de atención del establecimiento de salud. Y en la clase de los comunes, bueno, hasta 24 y 12 horas, según el tipo de establecimiento de salud. Es importante que sepamos este dato porque nosotros igual le vamos a exigir, si es que somos personal de salud, médicos, enfermeras licenciadas, que el personal de limpieza no pueda hacer el retiro, ¿no? De los residuos. Generalmente se hace después de cambio de turnos, ¿no es cierto? Se lo hace después de, no sé, en el día, a veces cuando termina, digamos, en algunos casos hay doble turno cuando termina y demás, pero es importante verificar, no es lo mismo, no hay una regla general. Porque puede haber establecimientos de salud que tengan harta demanda y que en el primer turno esté obviamente ya rebasando, digamos, ¿no? Y bueno, si es que está rebasando es que no se ha hecho una estimación adecuada. Bueno, puede también pasar un factor eh, particular que haya incrementado esto, pero es importante que se pueda analizar eso y determinar bajo estos parámetros, digamos, las horas en las cuales se va a recoger y que se pueda indicar al personal cada cuánto tiene que hacer el recojo, obviamente no sobrepasando los periodos que te recomienda la norma. Eso en cuanto a almacenamiento. La otra norma que tenemos es la NB 69004, que esta es específicamente de recolección y transporte. En el tema de la recolección, igual, miren, en esta imagen tenemos dos casos que no deberíamos hacer, ¿no? Como les decía, en el caso de los cortopunzantes no está la fecha, digamos, de generación, ¿no? Cuándo se habrá generado, no se sabe. El cartel igual. En la norma te dice que más adelante vamos a ver la señalización, pero como habíamos visto, como hay colores característicos para cada tipo de residuos, entonces deberíamos señalizarlos con ese tipo de color para que, como en teoría todos vamos a estar capacitados e involucrados en esto, primero disponerlo de manera adecuada, ¿no? Entonces yo, como sé que el rojo es infeccioso, entonces yo sé que tengo que colocarlos acá. El negro es común, entonces yo los coloco acá. Pero si yo veo este letrero blanco, ¿no? Entonces voy a decir punzo cortante, bueno, no voy a saber tal vez cómo hacerlo porque está en blanco y negro, no hay ninguna señal ahí de alerta, nada, entonces no me va a permitir identificar. Lo otro es como esto, ¿no? Aquí dice residuos especiales, aquí dice comunes que están tapados y bueno, aquí según la bolsa es infecciosos, ¿no? Según este bidón, aquí será cortopunzante, ¿no? O sea, todo un dilema, ¿no? Entonces es importante no solo colocar la señalización por colocar, sino establecer puntos claros en donde se va a colocar los residuos desde, obviamente, desde el punto de generación, ¿no es cierto? El consultorio donde se está haciendo, el laboratorio donde se ha tomado la muestra y demás, ¿no? Disponer lugares específicos en donde se van a generar en su determinado consultorio o área de trabajo. Luego de este tema también es importante el tema de la capacitación, ¿no? Porque imagínense, o sea, puede que hayan puesto aquí en esta bolsa que es negra de residuo común, puede que hayan colocado un cortopunzante. Entonces el trabajador va al momento termina el turno, hace el recojo, cambia la bolsa, amarra y se lo coloca en la espalda, ¿no? Imagínense que tenga un cortopunzante, esta persona puede sufrir un accidente. Entonces, en primer lugar, obviamente el error, o sea, va a ser la inadecuada separación que se ha hecho, pero obviamente a la persona también se tiene que capacitar para que lo haga
de esta manera, ¿no? Que evite el contacto directo con las bolsas, ya sea comunes o infecciosos, porque es un área hospitalaria, o sea, no debería haber, pero es muy probable que haya. Y que un cortopunzante en una bolsa negra, o que algo se les haya escapado, ya sea algún paciente, alguien y demás. Entonces, es nomás, por precaución, importante capacitar también al personal de limpieza para que éste sepa cómo proceder. Luego, en el transporte también, si se usan los carritos de transporte y demás, o sea, igual es importante que en esto se mantenga la separación, ¿no? ¿Qué pasa? A veces los separan, los separan los residuos, todo súper bien, cortopunzantes comunes, especiales, llega el manual, o sea, bueno, el personal de limpieza, perdón, el personal de limpieza, llega él y lo junta y se lo lleva todo, ¿no? Entonces, en vano todo el trabajo que has hecho, porque a la larga igual esa bolsa de residuo común se va a ir como residuo común, pero ha estado en contacto con el residuo infeccioso, puede que haya ahí también algún riesgo. Entonces, eso también es importante cuidar. Esto en la fase de la recolección interna. Y en la fase de la recolección externa es importante, obviamente, que cuando hayamos hecho la entrega de todos los residuos según el tipo que haya correspondido, lavar estos contenedores y desinfectarlos, porque puede haber que haya, no debería, pero puede que se haya dado un caso de que se haya roto alguna bolsa y demás. Y bueno, si se ha roto una bolsa, y en este punto es importante analizar también si esta bolsa es adecuada, ¿no? No es en la norma te establece un micraje mínimo recomendado para las bolsas. No debería ser una bolsa como las que compramos el pan, ¿no? Porque obviamente el micraje no va a resistir a los pesos y a las características de los residuos. Entonces, el grosor de la bolsa tiene que también tener lo que establece la norma. Ya, entonces, bueno, como les decía, los contenedores obviamente tienen que ser lavados y desinfectados, no deben mezclarse los residuos, deben establecerse horarios y rutas. Es importante esto porque no puedo yo estar sacando los residuos, el personal de limpieza estar sacando los residuos y el personal de cocinas estar entregando los alimentos, ¿no ven? O que yo esté recogiendo los residuos y que las visitas estén ingresando. No, por eso se tienen que establecer horarios y rutas específicas, ¿no? En la mayoría de los hospitales, bueno, en todos hay horarios específicos para visitas, ¿no? Entonces, obviamente en esos horarios yo no voy a sacar los residuos, ¿no? Y obviamente igual en el horario de almuerzo. Entonces, por eso es importante horarios. También las rutas, ¿no? Para evitar, tal vez están transportando pacientes o material inerte y demás, entonces es importante tener esto también establecido. Y es importante también, y bueno, debe ser conocimiento, que los residuos de clase B no deben ser compactados, ¿no? Porque puede que en estos residuos estén fluidos, ¿no? Y que si son compactados, obviamente estos puedan explotar, ¿no? Imagínense si hay sangre y demás. Por eso el recojo de estos es distinto, ¿no? No es como en los carros, perdón, comunes, digamos. Eso en cuanto a la recolección externa. Bueno, tenemos la otra norma, que es la NB 6905. Y esta es específicamente de tratamiento. Bueno, la norma te dice que los responsables locales de la gestión y manejo de residuos sólidos generados en establecimientos de salud y de su supervisión, considerando la calidad ambiental y la salud pública. Es importante este punto, que debamos tenerlo claro. Luego que los métodos de tratamiento que deben ser aplicados internamente a los residuos clase A y subclase B, ¿no? Porque se pueden hacer tratamientos químicos, por ejemplo, algo que te recomiendan algo que te dice la norma en los cortopunzantes, es que cuando ya tu recipiente de cortopunzantes haya estado el tiempo máximo sugerido por la norma, al momento de desecharlo, tú le eches lavandina, más o menos hasta que cubra el frasquito que tú tienes, diluida al 1% la lavandina, lo cierres y luego lo deseches, ¿no? Ese sería como que un tratamiento químico que tú haces a esto, ¿no? Y obviamente, después de que esta sustancia haya actuado, verterla, digamos. Luego tenemos métodos, el tratamiento interno puede ser, la norma te dice que entre los tipos de tratamiento que te sugiere, a nivel interno, o sea, en el establecimiento de salud, solamente se puede hacer tratamiento químico y tratamiento térmico húmedo, no podemos hacer incineración.
¿no? Eso ya la norma lo deja para las otras instancias, digamos. Nosotros no. Lo que la norma nos recomienda y le establece es que si es que nosotros como una política interna vamos a hacer algún tipo de tratamiento, este sea solamente químico o térmico húmedo. Y los tratamientos que en la norma te sugieren está la incineración, el tratamiento térmico húmedo, el tratamiento por radioondas, la desinfección química, el encapsulamiento y la solidificación. Como les decía, de estos tipos de tratamientos que la norma sugiere, solamente nos limita a nosotros para hacer el químico y el de tratamiento térmico húmedo. Luego tenemos la NB 69006. Esta norma es sobre disposición final. Es importante, ¿no? Hay muchos municipios que tienen norma específica para este tema de los residuos y obviamente las construcciones de los rellenos sanitarios y demás según el tratamiento que cada uno de estos residuos deben tener, ¿no? El objetivo es obviamente conseguir el aislamiento de los gérmenes patógenos y reducir los riesgos de modo que no presente peligro para la salud y el medio ambiente. No podemos en un área, ¿no? No sé, de residuo común y demás, ir y desechar los residuos infecciosos, ¿no? Y ahí pasaría lo mismo, ¿no? Que nosotros hemos hecho la separación en el hospital, todo súper bien, hemos separado colores, a momento al carro le hemos entregado todo y llega a su destino final en las áreas de rellenos sanitarios y ahí se junta todo, ¿no? Y realmente es crítico porque hay algunos municipios pequeños en donde se ha visto eso, ¿no? Hay municipios, bueno, hace años se identificó uno que era el de Tupiza, en donde ahí desechaban todo, o sea, nosotros hacíamos, digamos, el establecimiento de salud hacía la separación y al momento del desecho, o sea, el servicio de recojo llevaba todo a al mismo ambiente, digamos, ¿no? Dispuesto para residuos. Y obviamente en esta parte de la norma también te habla de la corresponsabilidad, ¿no? No podemos decir nosotros, no, ya le hemos entregado los residuos y hasta aquí muere nuestra responsabilidad y luego ya es responsabilidad de ellos, ¿no? En cierta parte y en cierto grado hay corresponsabilidad, entonces es importante verificar qué se está haciendo con esto y si hemos garantizado desde la generación la adecuada separación de residuos, que pues cuando se lleve al destino final se haga una adecuada disposición de estos, ¿no? Esta es la NB 6906 para disposición final. Para el personal que trabaja en rellenos sanitarios es importante bueno, y empresas de recojo que sepan esto también. La norma, la NB 6907, bueno, esta se especifica para el manejo de residuos clase B y específicamente la B2, ¿no? Habíamos tenido, en la B tenemos tres, ¿no? Estaban los radioactivos, los químicos y estos que son los farmacéuticos. En estos específicamente es importante igual tener cuidado porque qué pasa igual en la época COVID, ¿no? Yo creo que todos ahí hemos tenido bastantes experiencias porque en algunos casos muchos hemos comprado medicamentos, ¿no? Por desesperados y no sé, la casa estaba llena de paracetamoles, aspirinas, todo, ¿no? Que en muchos casos incluso se han comprado sin prescripción y demás, como que para prever, ¿no? Entonces, imagínense, ha iniciado la pandemia el 2020 y tú vas a tu casa y ves y sigues teniendo el paracetamol del inicio de la pandemia, ¿no? Y tal vez ya está vencido. Y es importante igual porque, como les digo acá, lamentablemente por las condiciones de nuestro país, como hay personas que buscan en la basura, podrían sacar esto, ¿no? Y tal vez incluso usarlo y podría generar algún daño. Entonces es importante saber esto también y desecharlos de manera adecuada. La norma también hace énfasis en esto, ¿no? Por eso es que también te habla de cómo debería ser el tratamiento y disposición final de residuos farmacéuticos, ¿no? De los vencidos, puede ser los alterados, lamentablemente en la época de la pandemia hemos visto, ¿no? No sé, medicina sin identificar, ¿no? El dióxido, por ejemplo, yo me acuerdo que un familiar nos trajo dióxido y era una botella, o sea, sin etiqueta, sin fecha de elaboración, sin composición, nada, y decía, o sea, y no sabía si estaba vigente, no sabías lo que contenía y demás, o si estaba alterado y demás.
Entonces, es importante. Eso pueden ser los descompuestos, los deteriorados también, ¿no? Si el blister se ha aplastado y la bolsita y el empaque se ha abierto. Los inutilizados, los obsoletos y los no identificados, ¿no? A veces pasa que te compras un blister, lo has ido cortando, te han dado solo una parte y no sabes qué medicamento es, ¿no? Y bueno, en dimensiones pequeñas en nuestra casa vemos eso, pero imagínense en un hospital, en un establecimiento de salud, por las dimensiones que este tenga, entonces obviamente va a ser más complejo. Por eso es importante hacer una gestión adecuada de los medicamentos, ¿no? Y que se puedan disponerlos de manera adecuada. En algunos casos se tienen convenios con empresas farmacéuticas porque estas hacen el recojo de estos, porque ellos hacen el tratamiento luego adecuado para su desecho. Entonces es importante también tener esto y que los comités y el personal de salud también tenga claro esto. Ya momento de separar los residuos, no lo botemos como residuo común, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Tenemos el paracetamol, ya se ha vencido, ¿no? Y lo boto como residuo común. No, sino lo botemos como residuo especial. Eso en cuanto a la norma NB007. Ahora la NB008. Bueno, estamos dando todo un pantallazo de todas las normas para que tengamos no todo el contexto de lo que te pide esto, tanto el tema normativo y obviamente el tema más técnico. Esta norma es específicamente de señalización. ¿Ya? Y aquí te hablan los requisitos para el diseño y la utilización de señalizaciones para el manejo interno y manejo externo. En algunos casos hemos visto que ponen, o sea, digamos, tienen la buena intención, ¿no? Y colocan carteles, los imprimen y los ponen y demás, pero en papel. Y obviamente como el personal de limpieza rutinariamente hace limpieza de papel, de paredes, pisos, mesones, obviamente se genera el deterioro de esto, se produce humedad, hongos y bueno, más que una ayuda, luego ya es un foco. Entonces, te habla también del material, te dice que el material de la señalización debería ser resistente y lavable, ¿no? Porque se entiende de que obviamente se tiene que ser desinfectado. La norma también te dice que la señalización puede ser en el recipiente, en tu recipiente, o puede ser en la pared. Obviamente los colores que te sugiere son los básicos, el rojo, el azul y el negro, según lo que habíamos visto al principio. Y obviamente utilizarlos, o sea, que sea concordante, digamos. Si yo he señalizado en la pared un tipo de residuo, que este mismo sea el recipiente, ¿no? Y no estén mezclados, desordenados y demás, porque al final solamente van a confundir, ¿no? Y, o sea, solo le he señalizado por señalizar y al final no sé la esencia de esto, entonces igual no estoy haciendo una adecuada separación, igual lo vamos a mezclar y al final no tiene sentido, ¿no? Entonces es muy ideal, que es recomendable, digamos, que obviamente todos sepan cómo hacerlo, que lo hagan adecuadamente, que esté señalizado adecuadamente, y así eso sí va a ser de utilidad para las personas, porque van a ir y van a tener los cuidados para los infecciosos, van a saber qué es común, van a saber luego cómo disponer los especiales y demás. Las medidas también, entre los carteles, también te recomiendo algunas medidas, y aquí están los fondos de contraste, que esto es específicamente de la norma, y acá están como que algunos ejemplos, digamos, que podríamos utilizar para señalizar. Como les decía, la norma te dice que puede ser o la pared, como en este caso, o bueno, también puede ser el recipiente. En el tema de señalización, también te pide que se señalicen las áreas y las rutas de recolección. No muchos de nosotros tal vez debemos tener nuestros, ¿no? En nuestros establecimientos los layouts en donde está por dónde, no sé, evacuar y demás. Entonces es importante que también se tengan conocimiento de las rutas de dónde sacar los residuos y de dónde, por dónde transportarlos. También obviamente te pide que se restrinja el ingreso a áreas en donde se están almacenando, ya sea de manera el almacenamiento intermedio o el almacenamiento final. Es importante que se pueda hacer esto también. Igual te pide, te recomienda los colores para estos carteles, los contrastes, que debería tener color de fondo, color de contraste, las medidas mínimas recomendadas y demás. Y obviamente todo esto es importante que también las personas sepan, ¿no? Puede que hayamos hecho un cartel súper bonito y la persona no sepa, digamos, a qué se refiere. Igual los mapas para evacuar, el personal de limpieza tiene que estar capacitado para
poder evacuar de una manera adecuada y en un horario adecuado los residuos, ¿no? Eso en cuanto a la NB 69008, señalización. Bueno, la otra es, te habla sobre reducción y aprovechamiento. En esto de la reducción y el aprovechamiento, es importante que tengamos claro, digamos, qué se puede aprovechar, porque no es como en el residuo común, ¿no? Que lo vamos a tratar, no sé, esta es la NB 69009, está 08, perdón, pero es la 009. Es importante que sepamos y tengamos claro qué se puede reciclar y qué no, porque hay ciertas cosas que no, por más de que, pero no se pueda servir, pero es un recipiente rígido y demás, pero si está contaminado con una sustancia peligrosa o con algún componente biológico, no se puede reciclar. Por ejemplo, los recipientes en los que se dan las muestras de orina. Yo no voy a agarrar y, digamos, un laboratorio, ¿no? En que recoge el recipiente de orina. Dejo la muestra, ellos lo procesan y no lo pueden lavar, ¿no? Simplemente y volver a utilizar. Nunca se ha visto eso. Bueno, al menos tal vez en algún lugar de hecho, pero no debería ser, ¿no? Entonces, no todo se puede, ¿no? Con la idea de que no es plástico, hay que reciclar, no. Eso está en contacto directo con un fluido biológico, no se puede reciclar. Igual cuando se hacen las muestras de sangre y demás, o sea, se deben desechar porque son materiales que están contaminados. ¿Y qué es lo que se podría reducir y aprovechar? Bueno, lo que te dice la norma y te recomienda es lograr la reducción y aprovechamiento de los residuos comunes, clase C, siempre y cuando se haya realizado un manejo diferenciado. Puede pasar que, no sé, si haya evaluado y no haya habido un manejo diferenciado y se haya mezclado los residuos, entonces en ese caso no se tiene que, o sea, todo está inhabilitado, no es que, ya han puesto un papelito o una torunda, digamos, o un papelito con sangre y lo sacas y listo, no. O sea, ya ha habido ahí ese componente biológico, entonces ya está contaminado, no lo debemos utilizar, pero si es que se ha hecho y se ha mantenido esa separación adecuada, sí podemos reciclar. ¿Y qué podríamos reciclar? Frascos de vidrio, que obviamente no tengan sustancias químicas peligrosas o biológicas. Cobertores de aguja, por ejemplo, de las jeringas, ¿no? Yo creo que muchos estamos familiarizados con las jeringas, ¿no? Y cuando abrimos la jeringa, ahí hay un papel, ¿no? Que lo sacamos. Entonces, ese papel, ese plástico, lo podemos poner como ¿no? Los cobertores de aguja, nueva, ¿no es cierto? Acá en la imagen se ve. Cuando nosotros tenemos la jeringa, como se ve acá, sacamos ese plástico y lo podemos desechar, porque antes veíamos que se hacía en establecimientos de salud era que a momento de desecharlo, la agujita, muchas personas hacían algo que se llamaba encapuchar, o sea, digamos que han sacado una muestra o han inyectado algo y sacaban y lo reencapuchaban, pero el reencapuchar a veces les producía accidentes, pinchazos, porque agarras la tapita, agarras la aguja y puedes sufrir un pinchazo. Entonces, en algunos, bueno, se ha evitado recomendar esto, el reencapuchar. Y entonces, cuando es una jeringa nueva, tú sacas, obviamente es nuevo, tú sacas el cobertor plástico y lo puedes poner para reciclar. Pero si está contaminado, obviamente no. No, ese ya es un residuo infeccioso. Y obviamente papeles y cajas, no todos los compuestos bueno, los medicamentos y demás pueden llegar en cajas, entonces sí es importante que esa sí se puede reciclar, pero obviamente debemos tener claro de que no haya sido contaminado. Si ha habido contaminación, si ha derramado alguna sustancia o ha habido contacto con algún fluido biológico, entonces obviamente debemos de desecharlo, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque obviamente como nuestra responsabilidad, ¿no? Con el medio ambiente, tenemos que tratar de que lo que sí es aprovechable y reutilizable se lo haga. Porque específicamente en el área de salud sí hay mucho material que por las características de trabajo que se hace no se recicla, ¿no? Por ejemplo, las batas, hay cierto tipo de ropas de bioseguridad que no se pueden reutilizar y se van botando. Entonces, por eso es que es muy importante hacer una adecuada gestión de los residuos.
debemos de tener claro qué tipos de residuos, dónde se están generando, cómo se están desechando y todos mantener esa cultura. En un establecimiento de salud, desde el médico hasta el personal de salud realmente aporta, ¿no?, al fin común del servicio de salud. Entonces todos debemos cuidarnos para evitar accidentes, ¿no? Y obviamente es importante que si en los comités se promueva esto, ¿no? Se promueva la reducción y aprovechamiento de los residuos, haciendo capacitaciones, ¿no? Tratando de persuadir a las personas de que si ellos hacen una adecuada gestión de residuos y separan más, vamos a poder hacer, no sé, un reciclaje adecuado. Pero si es que se mezcla, no se hace la adecuada separación, entonces al final todo se va a tener que ir como residuo infeccioso. Por eso es importante esto, ¿ya? Ahora vamos a ver un videíto, ya que para modo de un break, vamos a ir viendo un video que es de una experiencia de Perú. Realmente es muy importante, ¿no? Ustedes han debido ver, ¿no? Ejemplos de cómo son los talleres mecánicos, no sé, en Alemania, y cómo son los talleres mecánicos acá, ¿no? Imagínense en un establecimiento de salud, o sea, cómo debería serlo, ¿no? Porque la inadecuada gestión de residuos, o sea, te puede generar también infecciones intrahospitalarias. Ya las personas, de hecho, que están yendo ahí están, o sea, están enfermas, ¿no? Y están con su sistema inmune debilitado. Y cualquier cosa, o sea, va a ir y les va a afectar, ¿no? No sé si ustedes muchas veces en sus familiares han escuchado, han dicho, no, ya voy a ir con, si yo voy al hospital, voy a ir con una enfermera y me voy a volver con dos, o muchas personas no quieren incluso internarse. Es muy complicado porque realmente a veces el mal manejo, la inadecuada gestión puede producir infecciones intrahospitalarias, ¿no? En donde pueda producirse un daño mayor, digamos, al paciente. Entonces, voy a ir poniendo este video para que lo vayamos viendo. Como les decía, es de una experiencia en Perú, de un trabajo que se ha hecho para la adecuada gestión de residuos, tanto los cortopunzantes, los fluidos biológicos. Miren, por ejemplo, acá hay un recipiente para la aguja, las pilas, porque en un hospital, o sea, generamos de todo, ¿no? Los tubos fluorescentes, porque necesitamos funcionar con luz, ¿no? Manejamos pilas por los equipos, obviamente manejamos residuos comunes, no sé, incluso hay áreas de alimentos, obviamente se comen igual alimentos, hay áreas en donde se van a generar residuos comunes y demás. Entonces es importante tenerlos separados y adecuados. En este caso se ve los recipientes que están con tapa, ¿no? Igual eso es lo que es recomendable, que tengan la tapa y que estén correctamente señalizados. En este caso, en este trabajo que se ha hecho en este hospital, incluye desde el papel, ¿no? Porque igual generamos papel y la idea igual es reciclarlo, no es botarlo como un residuo infeccioso, ¿no? Porque al final, cuando se hace el recojo de los residuos infecciosos, se hace por peso y se cobra un monto. Entonces, obviamente, si todo se va como infeccioso, igual va, es un impacto, digamos, económico. Ahí pueden ir viendo cómo va transportando el recipiente, igual cómo desechan todos los componentes, ¿no? Y obviamente, como les decía, hacer la adecuada separación de los residuos en origen, que cuando las personas hagan ese recojo estén con los EPPs adecuados, ¿no? Guantes, el barbijo y la ropa de trabajo. Que sepan cómo poner la bolsa, ¿no? En el tema de la bolsa, igual la norma te recomienda que tenga por lo menos, ustedes ahí ven una parte, ¿no? De que sale del recipiente, que por lo menos, a ver, lo voy a poner más aquí esto. Ay, perdón. Tiene una parte salida, no sé si ustedes, a ver, acá está. Ay, perdón. Acá, tiene una parte salida en donde ustedes pueden ver que ahí, ¿no es cierto? Está como 10 centímetros. Te recomiendan que sea como 10 centímetros, que esté la parte salidita, porque si es que está como que al tope, obviamente con los residuos se puede entrar y igual contaminar el recipiente y salir de los residuos. Entonces, por eso es importante que se pueda colocar las bolsas de manera adecuada, ¿no? En este caso, esto está con la señalización incluso, ¿no? Que te dice aquí deposite solamente, digamos, tales residuos. En algunos casos podría ser recomendable poner toda esa como que reseña y recomendación, en algunos casos no, porque pueden confundirlos, ¿no? Entonces tienes que evaluar.
realmente cómo señalizar cómo es tu población, tu establecimiento de salud, o a qué, quiénes van a leer eso, y los médicos o los de limpieza, ¿no? Para que puedas realmente hacer un trabajo que pueda ser adecuado y que pueda ajustarse a lo que ellos están, a lo que ellos van a ir a entender e interpretar, digamos. Esto es lo de los cortopunzantes, ¿no? Que les decía que se echa la lavandina con con una dilución, no es una lavandina pura. Como les decía, es importante la dilución al 1%, y lo aplican ahí. E igual va mostrando cómo se va cambiando y retirando. En este caso, el determinar el tamaño de los recipientes seguramente ha nacido, digamos, de un estudio, ¿no? Para determinar cuánto es la generación, pues, según el servicio que se hace y demás. ¿No? En algunas áreas, obviamente, los recipientes son más grandes, ¿no? Y por estas rutas ya ellos están evacuando para su depósito, ya sea intermedio o ya sea final. En este caso, este es el depósito intermedio, ¿no? En Perú lo denominan depósito temporal. Igual ahí mantener, como les decía, el tema de los colores, ¿no? Porque no va a servir de nada en el inicio haber hecho toda una separación y luego mezclar todo, ¿no? En algunos hospitales, acá igual en Bolivia he visto que tienen los montacargas para los residuos. Igual ahí, ¿no es cierto? Y obviamente estos igual tienen que ser limpiados y desinfectados frecuentemente, según obviamente un cronograma establecido. En este caso, ellos también tienen áreas para pesar los residuos que han ido generando, ¿no? Y esto en este caso se llamaba central de acopio. Ellos al verde me parece que lo denominaban como común, el rojo obviamente el infeccioso. En algunos casos en las bolsas se puede poner, bueno, en este caso como ven ahí, los comunes se pueden conglomerar, digamos, los especiales no, pero los comunes sí. Estos son residuos comunes, entonces normal, digamos, no se pueden desechar. Obviamente han sido separados, no han sido mezclados ni en el área de generación inicial ni en el área de intermedia, sino han sido separados adecuadamente. Y luego se tiene ya, este es para otro tipo de residuos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, si se ha hecho un trabajo de reciclaje de cartón, plástico y demás, igual se lo puede vender, obviamente, para de ahí también generar algún tipo de recursos, ¿no? Y en algunos hospitales hay, en las políticas internas que ellos han establecido, es que todo el dinero que vayan a usar que el dinero que se genere para el reciclaje, lo puedan utilizar luego para comprar bolsas o otro material para el comité de bioseguridad. Bueno, y luego este ya es el de residuos infecciosos, que lo vamos a ver. Igual lo están pesando y obviamente lo están mandando a un área bueno, el servicio de transporte es un área especial, ¿no? Que igual tiene que tiene que ser lavado, no puede estar igual en un carro como los otros, ¿no? Si ustedes se fijan, es uno distinto, igual con características específicas porque es para residuos infecciosos. Igual ahí te muestra todas las señalizaciones y cómo se está haciendo todo el tratamiento en algunos casos. Bueno, en función a las políticas de este establecimiento de salud, ellos hacen un tratamiento previo, digamos, en lo que son los residuos. Sí, obviamente a nivel Bolivia se tendría que gestionar primero los permisos y luego proceder a hacer ese tratamiento. En este caso, según esta norma, según las políticas de ese país, se ha establecido, digamos, el permiso para hacer ese tratamiento y ellos hacen un tratamiento para reducir el volumen de estos residuos, ¿no? Y ahí se ve miren cómo lo han reducido y obviamente luego lo desechan ya como un residuo común. Pero obviamente tiene que tener ciertas características, ¿no? No es que, no sé, partes de cuerpos o sangres o coágulos o demás, ¿no? Sino con ciertas características, digamos, que según las políticas del establecimiento de salud. Bueno, es importante esto de las normas y que tengamos el conocimiento adecuado. Ustedes han visto que en lo que es la normativa boliviana vigente,
Específicamente se tienen las NB 69001, las 69009. Estas normas tienen aspectos técnicos para hacer la adecuada gestión, tratamiento, señalización y demás de los residuos sólidos. Es importante que todo el personal pueda tener conocimiento de esto, ¿no? Y también la norma te dice, ¿no? Tener manuales y documentos, obviamente capacitaciones, muy propios, ¿no? Porque si podemos tener un manual estándar de esto, por las características propias de nuestras áreas de trabajo, es importante adecuarlas. Y hacer con el comité mixto, no, con el comité de gestión de residuos sólidos y con las MAES, hacer y plantear estrategias, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ir viendo eso y ahora vamos a ver ya para ir, bueno, terminando y cerrando esto de la gestión de residuos, vamos a ver algo que son los impactos adversos. Ya veíamos todo lo que recomienda, ¿no? Que es como que muy protocolar, digamos, ¿no? Y realmente lo amerita, ¿no? Porque hay pacientes que tal vez tienen enfermedades infectocontagiosas que pueden generar, digamos, la infección al resto de las personas, ya sea médicos, compañeros de ahí, o el personal de limpieza, o pacientes, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, obviamente, hacer todo ese tratamiento para evitar, ¿no? Todos los efectos adversos que se pueden generar. Y uno de estos es las transmisiones de enfermedades. Se pueden dar la generación de bacterias, virus y parásitos, que pueden ser porque los residuos están acumulados en pasillos, como acá, están mezclados, residuos comunes de infecciosos, que al final, digamos, o sea, han hecho la separación quizás en la fuente de generación en el consultorio adecuada. Acá han venido y lo han mezclado todo. Entonces no ha tenido un sentido, digamos, hacer toda la separación porque igual lo han mezclado. A momento del depósito final, igual. O sea, al final si lo separa aquí ha habido la contaminación, ¿no? Puede haber igual la transmisión de enfermedades y, como les decía, si es que hemos desechado nuestros residuos en áreas comunes, ¿no? Si yo, no sé, he sido una paciente COVID y toda mi basura ha ido y la he desechado de manera normal y sin señalizar y sin alertar a las personas, y al final la persona ha ido y ha recogido, se ha pinchado, entrado en contacto con esa sustancia y demás. A los visitantes médicos, ¿no? Que se pueden dar porque el ambiente no está limpio, ¿no? Y hay muchos estudios que se han hecho cultivos en áreas hospitalarias en donde ahí encuentran de todo, digamos, ¿no? Entonces es importante la adecuada limpieza y el adecuado manejo de residuos, y obviamente esto está ligado a todo lo de bioseguridad, ¿no? Y obviamente con los pacientes, ¿no? Como les decía, los pacientes ya van con el sistema inmunológico tal vez debilitado y son más vulnerables a cualquier infección. Entonces, para esto es muy importante. También puede haber daños físicos, ¿no? Como les decía, ¿no? Nosotros bueno, en el área en el que yo he trabajado, hemos tenido accidentes en áreas de lavandería, porque no hace el personal de salud, de enfermería o demás que ha estado ahí, no ha hecho la adecuada separación. Entonces han encontrado bisturís, agujas, vidrios rotos y demás que estaban contaminados con sangre, y ellos la ropa, o sea, la sacan y obviamente o sea, como era una tela, la han apretado y se han pinchado, han tenido cortes y demás. Entonces, por eso es importante hacer la adecuada separación, porque haya habido el daño a esas personas. Y también hemos tenido casos de personas que hacían la limpieza con mopas, que ustedes han debido ver, son como o sea, como unas gomas, pero con una tela, digamos, para limpiar. Igual ha habido personas que cuando están haciendo la limpieza con mopas, en el piso, digamos, luego ellas limpian y luego exprimen. Entonces hemos tenido igual un accidente en el que la persona de limpieza estaba limpiando los pisos, va, limpia su mopa, la exprime y sufre un pinchazón porque una aguja había estado ahí, ¿no? Entonces, obviamente, ahí es alarmante para la persona que sufre esto, porque lo primero que piensan es, o sea, si ese paciente no tenía el VIH, por ejemplo, ¿no? Que es algo que les preocupa bastante, otro tipo de enfermedad infectocontagiosa. Entonces, es importante esto también, ¿no? Y obviamente también pueden haber salpicaduras de sustancias químicas desechadas incorrectamente. Entonces, obviamente, se pueden generar
daños físicos también. Contaminación al aire, ¿no? Y obviamente, ¿no? Si es que se va a desechar de manera inadecuada y demás y luego se incinera, entonces obviamente va a haber contaminación al aire, ¿no? Plásticos, químicos y demás que están incinerados sin, no sé, sin discriminación. Entonces, dice, con la falta de controles apropiados puede haber contaminación del aire cuando residuos peligrosos, incluidos productos químicos, farmacéuticos o plásticos, son quemados o incinerados al aire libre, causando que se liberen en el aire sustancias tóxicas particulares, gases tóxicos u otros contaminantes. Como les decía, hemos visto en municipios alejados y demás que no tienen adecuada gestión de residuos, en donde, o sea, se hace la incineración por igual, ¿no? No se toma ninguna consideración y es importante ver esto. Los gases tóxicos suponen un riesgo de salud importante para los individuos que trabajan o residen cerca de las instalaciones. Otro es obviamente la contaminación de suelos, ¿no? Puede ocurrir contaminación del suelo cuando los residuos, incluidos productos químicos, farmacéuticos, cenizas de incineración o residuos infecciosos, son eliminados en vertederos o fosas sin revestimiento, ¿no? O derramados de forma accidental. Y los residuos se pueden acumular y contaminar el suelo con el tiempo, lo que entonces puede contaminar cultivos, aguas subterráneas y aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades, por ejemplo, inhibir el crecimiento de plantas o contribuir al deterioro de los hábitats de los animales. Entonces, ahí va el impacto ambiental también que tiene esto, ¿no? Hemos tenido en algunos establecimientos de salud que, o sea, se ve, ¿no? Que afuera está botado todo, lo botan, lo sacan y no se hace la adecuada gestión. Entonces, es importante esto porque obviamente genera bastante impacto adverso al medio ambiente, ¿no? La contaminación al agua. Y con el tema del COVID, ¿no? Yo creo que todos hemos visto, salían bastantes videos de cómo están en el agua las cantidades de barbijos, incluso en algunos países se veía, ¿no? O sea, restos de personas que habían sido enterradas tal vez por áreas cercanas ahí, que por el tema de las subidas del nivel de agua han estado flotando en las aguas y demás. Y obviamente esto genera un impacto también, ¿no? Y los residuos no tratados o tratados incorrectamente, desechados en el sistema de alcantarillado sanitario, a través de lavabos, inodoros y drenajes de piso o directamente donde no existe un sistema de alcantarillado, pueden finalmente ingresar a desagües pluviales, ríos u otros. No, o sea, y la verdad es que lamentablemente muchas personas no tienen conciencia, ¿no? Entonces, no sé, cualquier fluido biológico y demás, o sea, por el baño, digamos, ¿no? O las gasas, cuando a veces tenemos una herida, ¿no? Nos sacan y está con sangre, lo botamos, no sé dónde vemos, ¿no? Yo veía lamentablemente en áreas donde les toman muestras y demás, o sea, las torundas cuando les ponen los pedacitos de algodón, igual están con sangre y los botan ahí. O sea, ni siquiera en un recipiente en la calle, ¿no? Entonces, obviamente es muy, muy grave, digamos, ¿no? La irresponsabilidad. Y en el tema de estos residuos debemos tener los cuidados pertinentes, ¿no? Esto en tema de impacto con el agua, ¿no? Y la inadecuada o deficiente gestión de los residuos sólidos generados en establecimientos de salud puede causar impactos ambientales, sanitarios y sociales adversos a corto y largo plazo, ¿no? Obviamente, el impacto que se va a ver va a ser o a corto o a largo, no a corto, digamos, si hemos tenido algún accidente a largo plazo con los aspectos que les mencionaba al incinerar o contaminar suelos, aguas y demás. Es importante por eso evitar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, o sea, es un recipiente de residuos especiales y están botellas, digamos, ¿no? Entonces, tranquilamente estos lo hubieran puesto como común o como reciclado según la política interna, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces es importante tener conciencia de esto. Acá igual, o sea, al final igual lo han mezclado, como les decía, las bolsas con residuos comunes y residuos especiales, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Y la verdad es que en muchos hospitales, o sea, ¿de qué sirve que yo lo separo, hago la adecuada separación? Es igual, el personal de limpieza va, lo mezcla todo en el mismo carrito y ahí lo bota todo, ¿no ve? Entonces, es un trabajo conjunto e integral entre todos. Y es entre todos porque desde el director, ¿no? Que tiene que prever las bolsas hasta el personal de limpieza que tiene que limpiar y hacer prevalecer esa
separación que ha habido desde el origen en el consultorio, en el laboratorio y demás, ¿no? Y tener las recomendaciones. Acá está lo que no deberíamos hacer y acá está así, por ejemplo, tener recipientes separados, señalizados, en este caso la señalización en los recipientes, ¿no es cierto? Que al momento de recoger igual las personas tengan todos los EPPs adecuados, que eviten contacto directo con estos residuos, como veíamos en el ejemplo, ¿no? Que estaba cargando la persona la bolsa y eso. Y bueno, dentro de los beneficios, obviamente, la adecuada gestión de residuos sólidos genera establecimientos de salud con medidas de mitigación y actividades de monitoreo apropiadas. Es importante para para prevenir la transmisión de enfermedades, lesiones, contaminación y otros impactos a los trabajadores, pacientes y población en general. Y el tema de la gestión adecuada de residuos sólidos, obviamente, o sea, nos va a generar varios beneficios que hemos visto en el tema ambiental, pero también nos va a generar un mejor ambiente de trabajo, porque obviamente va a haber un orden, un conocimiento y seguridad, ¿no? No, por ejemplo, si esas personas que han sufrido el accidente con el cortopunzante en la lavandería, o sea, ya no, o sea, ya era distinta la actitud que ellos tenían, ¿no? Porque en todo momento ya estaban como que alertas de que les pase algo así, obviamente te genera miedo, temor, inseguridad, estás molesto, enfadado con el otro, entonces obviamente da rabia, ¿no? Y dices, ah, yo he separado y otro lo mezcla, o este doctor no entiendo, o esta licenciada, ¿no ve? Y obviamente es adecuado que todos pongamos nuestra parte para hacer esto por los impactos que puede generar. Genera el incremento de la seguridad, ¿no? Si es que tú haces una adecuada gestión, o sea, te vas a sentir seguro, tranquilo, de que tu ambiente no está contaminado, de que tu área está limpia, ordenada, ¿no? Obviamente va a reducir el impacto ambiental, ¿no? En tanto en tierra, suelo, aires y demás. Y también la optimización de costos, ¿no? Y esto de los costos también es un factor, ¿no? A veces los empleadores dicen, ah, o sea, así como en la seguridad y salud ocupacional, piensan que es un gasto, pero al final es una inversión, ¿no? Porque un accidente de trabajo, si es que esa persona ha sufrido un pinchazo, primero está la atención en salud, ¿no? Luego los días de baja que le van a dar a esa persona. Luego, si es que tal vez se ha dañado algo en ese accidente, igual están esos costos. O sea, van a haber varios costos directos y costos indirectos, ¿no? Que se van a ir generando. Entonces, eso sería por una parte, pero también en la parte de que vas a poder hacer un reciclaje, digamos, de algunas cosas y entenderlas si corresponde. Si es que obviamente no están contaminadas y vas a poder hacer una reducción y aprovechamiento adecuado. Pero si no has hecho una adecuada gestión de residuos, entonces obviamente igual tus costos elevados, que ha habido accidentes, que ha habido derrames, ¿no es cierto? Que el personal, o sea, el ambiente de trabajo no es adecuado, que todo el mundo está como que alerta de que el otro lo hace mal, que nadie le dice nada, que el personal no sabe, que hay nuevos que no se les da proceso de inducción. Entonces, obviamente, eso es muy, muy crítico esto, que realmente es una tarea de todos. ¿Ya? Y ya para ir concluyendo, de todo lo que hemos visto Norma, hemos visto las consecuencias que puede tener, los beneficios que puede tener, como que teóricos, y así como cuando nos dicen en la 1, o sea, ya tenemos todo lo teórico y ahora, ¿cómo lo implementamos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hago ahora? ¿No ve? ¿Qué plan hago? Si soy miembro del comité, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son las funciones del comité? ¿Qué es un comité? ¿No ve? ¿Cada cuánto debería ser confirmado un comité? Y varias ideas, ¿no ve? ¿Y cuánto debería tener la bolsa de grosor? ¿Qué tamaño debería ser el recipiente? ¿El recipiente tiene que tener tapa o no tiene que tener tapa? El área de residuos final que yo voy a tener, tiene que ser un ambiente, no sé, como un cuarto, o tiene que ser rejas, puede estar al aire libre o tiene que estar aislado, puede estar al lado de, no sé, de mi área de almacenamiento de oxígenos o no puede estar al lado. Y todas esas consultas, bueno, y todas esas dudas nos pueden surgir, ¿no es cierto? De cómo ahora hago ya operativamente. Y bueno, lo que te recomienda la norma es que primero tengas un plan institucional. Es importante, como les decía, el que estén involucrados todos, ¿no? Que se tenga
inscrito en el POA, bueno, si es en la función pública, ¿no? En los POAs o en los presupuestos anuales, se considera esto de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Tanto las bolsas, los recipientes, ¿no? Porque en algunos casos los recipientes ya van a estar deteriorados por el uso, tal vez están rotos y demás, entonces hay que prever que se compren nuevos, prever el tema de la dotación de ropa de trabajo para el personal manual y para el personal de limpieza y demás, ¿no? Es importante también los programas de capacitación y esto es vital y no solo como una enseñanza en donde tú le dices esto es y listo, no, sino verificar que realmente la persona esté asimilando esté asimilando, digamos, todo lo que es la gestión. Que, que sea, que se garantice, digamos, que sabe dónde poner, que en caso de que tengan una duda, tenga la libertad de preguntar, ¿no es cierto? Que se haga una evaluación de los servicios, cómo están separando, si lo están haciendo de manera adecuada, en qué servicio lo está haciendo mejor, ¿no es cierto? Y que se pueda generar ahí una motivación muy del establecimiento de salud, ¿no es cierto? Para que se pueda generar un mejor ambiente, ¿no? Y por eso es importante la capacitación. Es importante tener un manual institucional, un documento interno donde el personal, tanto miembros del comité, el personal operativo, no sé, enfermeras, licenciadas, los imagenólogos, todos sepan, ¿no? ¿Cómo se hace? A ver, ya salen en tales horarios, ¿no? En los recipientes rojos tengo que dejar tal cosa, en los negros tal cosa. Como política de acá, de este hospital, acá reciclamos tales cosas y tales cosas no reciclamos. ¿No es cierto? Y todas esas cosas. O como política de este establecimiento de salud, yo tengo que etiquetar de tal manera en mis recipientes, tengo que poner el servicio, tengo que poner el turno, porque en muchos servicios hay 2 turnos, entonces poner el turno, colocar la fecha, colocar quién es el responsable y demás, ¿no? Entonces, el manual institucional que defina desde esos detalles hasta obviamente por dónde se evacúa, qué hago en caso de que haya un paro, cuánto tiempo puede estar, qué medidas tomar, a quién avisar y demás. Obviamente planes de contingencia, y también dentro de las contingencias pueden entrar desde derrames, ¿no? Que alguna bolsa ha sufrido un derrame y obviamente esas contingencias deben ser analizadas, ¿no? Si es que ha habido el derrame, por qué ha sido, de dónde ha sido, cuándo ha sido, dónde ha sido, qué se ha hecho, ¿no? Entonces que en el plan de contingencias esté establecido todo eso. Y los sistemas de control, monitoreo y evaluación. Es importante que podamos tener medios en los cuales se pueda hacer un seguimiento adecuado de todo lo que se está generando. Si es que las personas están desechando de manera adecuada, si es que hay un checklist para verificar si los recipientes están adecuados o no, si el personal de limpieza está disponiendo de manera adecuada las bolsitas, ¿no? Como les decía, la bolsa debe estar a una determinada altura, ¿no es cierto? Si es que el recipiente es concordante con la señalización, porque al fondo puede que yo le haya colocado otra señalización y el recipiente sea de otro, ¿no? Entonces es importante que podamos tener muy presente esto, porque si no, al final se pueden dar consecuencias y, como decía, daños. Y en el tema de la gestión de residuos, al principio les decía que todos nosotros nos hemos vuelto muchos hospitales, digamos, tal vez por el tema de que no hospitales, sino como que áreas de internación, digamos, donde hemos tenido áreas de aislamiento de pacientes y demás, pero en nuestro diario vivir vemos, digamos, ¿no? Todas las áreas de, como les decía, de odontología, veterinarias y demás, donde se genera esto, que es importante, ¿no? Poder verificar que se esté haciendo una adecuada gestión de residuos, que se esté haciendo un plan, que este plan sea de conocimiento de todos, que se prevean todos los puntos en este plan, que todos los insumos que estás usando sean los adecuados, que se esté verificando y analizando y controlando todo esto. Bueno, eso ya para ir concluyendo. Esto, como les decía, toda la norma que se ha visto y demás, es importante tenerla clara. Las normas que les decía que han sido aprobadas son con el reglamento para la gestión de residuos sólidos, que está vigente, no ha sufrido alguna actualización. También el Ministerio de Salud ha ido sacando algún material igual con el tema del COVID, se ha ido mejorando y actualizando alguna documentación, pero esta no. Sí, en el manejo de algunas sustancias peligrosas como los oxígenos, porque muchas personas han manejado incluso en sus propias casas los botellones de oxígeno por el tema del COVID y demás. Entonces,
Se ha ido viendo también eso, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, vamos a ir viendo algunas consultas. No sé si alguien tiene alguna consulta. Y también invitarles esta semana está el curso desde el 11 hasta el 15 y obviamente vamos a ver ya lo más específico y puntual. Como les decía, ahora hemos visto más o menos el pantallazo general, pero ya es importante saber cómo hacer, ¿no? Como les decía, las funciones, atribuciones de los comités de gestión de residuos sólidos. Existen funciones mínimas específicas que estos deben cumplir. Hay reglamentos internos que se tienen que tener. Cada establecimiento de salud debe establecer un reglamento interno para, uno, la estructura de su comité, ¿no? ¿Quiénes van a ser los miembros, no miembros permanentes, miembros adjuntos? ¿Cómo va a estar estructurado el comité? ¿No? Y como les decía, esto de los comités no solamente es para la seguridad social, sino también en las normas del Ministerio de Salud para todos los establecimientos públicos, privados, te pide y te exige los comités los denominan como comités o subcomités de gestión de residuos sólidos. Te piden que por lo menos tu comité tenga miembros permanentes y miembros adjuntos. Entre los permanentes está el presidente, una secretaria, jefe de enfermeras y administrador del hospital, y directores de hospitales o establecimientos de salud. Y miembros adjuntos que pueden estar jefes de servicios que sean, digamos, de menor complejidad o de menor tamaño, o supervisores de áreas. Hay en algunos hospitales que tienen jefaturas de enfermería y demás. Entonces, esas, ¿no? Y como decía, que puedan tener un reglamento interno, ¿no? O sea, el alcance, qué hace el comité, cada cuánto se reúne, cómo, dónde se reúne, cada cuánto hace su tarea de control y qué instrumentos usan, podrían establecer instrumentos, checklist y demás, para que puedan ir y hacer el control y verificación, así como tal vez hay muchos inspectores CISO, ¿no? Que vamos e inspeccionamos ciertas áreas, igual ir a inspeccionar en el tema de gestión de residuos sólidos recipientes, la generación, la disposición intermedia y la disposición final, ¿no? Y obviamente en el tema de las ya funciones específicas de los miembros, a ver, por ejemplo, ¿qué hará el presidente del comité, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tareas debe hacer? También las responsabilidades que tiene, igual del secretario, del director del hospital, de la administración, las jefas de enfermera y demás. Creo que han puesto algunas preguntas. Buenas tardes. ¿Se tiene referencia de que las empresas de disposición final de estos residuos cumplen con los espacios y condiciones para la captación? ¿Y quién nos certifica? Bueno, hay muchas, lo que nos pide a nosotros la norma es que nosotros hagamos un convenio con las unidades que recolectan los residuos. Y obviamente cuando tú haces un convenio, solicitas requisitos, o sea, requisitos mínimos para establecer este convenio, porque obviamente hay un costo que tú pagas diferenciado para esto. Entonces, en función a eso, se piden esos requisitos finales y se hace. Generalmente aquí a nivel Bolivia, por la ley de municipalidades, cada municipio establece incluso un monto, no sé, una determinada instancia que se va a hacer cargo de esto y ellos son los que obviamente, y en la norma, en el reglamento, también te habla de las responsabilidades que tienen estas unidades que hacen el recojo, que pueden ser las de los servicios de recojo municipal, ¿no? Entonces, ellos igual, o sea, están como que supeditados, digamos, a lo que las municipalidades les hayan establecido y ellos son los que hacen el control. Nosotros como generadores, un hospital, un establecimiento de salud puede ir y verificar las condiciones y cómo está haciendo esa generación, porque puede que no, o sea, como les decía en el caso de algunos municipios de acá, que no se hace la separación, o sea, se ponía en ambientes comunes, digamos, ¿no? Como en los residuos comunes se ponían los residuos infecciosos. Entonces eso es obviamente algo que los municipios lo regulan, que nosotros obviamente si identificamos esto debemos denunciar, ¿no? Porque si nosotros hacemos un pago diferenciado, se tiene que hacer el tratamiento adecuado de estos, ¿no? A ver, otro dice, operador autorizado en la recolección de residuos hospitalarios.
Ahí, o sea, no es que, por ejemplo, acá tenemos el servicio de recojo, hay uno que es establecido y determinado. Este es el que dentro de las áreas que hace el recojo común, tiene unidades que hace recojo. Y no sé si ustedes se han fijado, dicen como residuos patológicos, lo llaman. ¿Ya? En los residuos patológicos lo recogen, como habíamos visto, no es igual un carro de basura que tienen las compactadoras, porque en estos tipos de residuos, los clase A, los clase B, no los podemos compactar, porque pueden haber medicamentos, sustancias o sangres, partes humanas o de animales que están en esa parte. Entonces, eso no se los puede ir compactando. Y se recogen en vehículos especiales. La norma igual te dice, bueno, en la norma ya viendo más a detalle, te dice cómo debería ser incluso los carros que recogen esto, ¿no? Y como les digo, esto ya es responsabilidad de las unidades que están prestando el servicio. Por ejemplo, en La Paz tenemos, ahorita se me fue, creo que es Trébol, pero si tenemos una determinada, esta empresa de recojo de basura, no puede alegar y decir, ah, no, no conoce o no conocíamos o no sabíamos cómo se hacía. Cuando ellos han aceptado o bueno, han firmado el contrato para la tercerización de este servicio, digamos, de recojo de basura, ellos obviamente también son responsables de saber estas normas específicas a nivel Bolivia, en este caso, o del municipio, para poder hacer el recojo de esto y, bueno, en su caso, el tratamiento adecuado. A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿se debería tener un área de almacenamiento exclusiva, especial para residuos comunes y otra para residuos infecciosos? Porque en la mayoría de los hospitales y centros de salud están lado a lado y en realidad sí llegan a contaminar. Ya. Bueno, en este caso, sí, lo que se recomienda es que puedan estar en áreas separadas, o sea, donde puede ser un mismo ambiente, pero como que separados, como que en cubículos, digamos, distintos, que puedan tener un ingreso separado, no sé, poner unas puertas que los puedan diferenciar y que tengan una distancia mínima en ese ambiente. Porque sí es crítico cuando están todas las bolsas juntas, o sea, como han visto en las imágenes, ¿no? Bolsa negra, bolsa roja, bolsa negra, bolsa roja. Puede haber derrames y demás y al final se está contaminando. Pero si están dispuestos o en algunos casos hay algunos hospitales tienen contenedores más amplios que son, digamos, rojos, negros o azules y los pueden ir poniendo allá, pero están en un mismo ambiente físico, digamos, están en un mismo ambiente físico, pero tienen áreas delimitadas para esto. Es importante, como veíamos en el video también, o sea, mantener desinfectadas esas áreas en donde se tienen almacenamientos. En el tema de las construcciones de áreas de almacenamiento, es importante también obviamente la ventilación, el acceso a agua. Hemos visto, bueno, en el trabajo que yo tengo hemos visto en muchos casos que, o sea, habilitan cualquier lugar para almacenar los residuos y ni siquiera tiene acceso a agua. ¿No? Entonces las personas, o sea, no pueden hacer una adecuada limpieza y desinfección de su área, ¿no? O lo que pasa en muchos hospitales han debido ver, la presencia de animales, ¿no? Ratones, no sé, gatos y demás que igual están rondando por ahí, ¿no? Entonces, si es que no están aislados y no tienen un ingreso restringido, igual es un riesgo, ¿no? Porque los animales podrían entrar, igual manejar los residuos. Entonces, en las áreas de almacenamiento deben tener ciertas características mínimas, estar aisladas, ser separadas, tener acceso a agua, tener ventilación, no estar obviamente cercanas a áreas de comedores, de preparación de alimentos o áreas de alta afluencia de personas, porque igual si es áreas de alta afluencia de personas, estas podrían, no sé, y entrar, ver, tratar de sacar algo, o personas que quieren robar y al final pueden hurgar entre la basura y tener un accidente o ocasionar derrames que pueden dañar a ellos mismos y obviamente a su entorno. A ver, otra pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento final que se les da a cada uno de los residuos obtenidos? Bueno, en función de las políticas ya de cada, no sé, de cada municipio y demás, o sea, va a ser variable. La norma a nivel de acá te sugería unos tratamientos mínimos y dentro de los tratamientos que te sugiere,
hay solamente dos que nosotros, como generadores podemos hacer. La norma te dice que solamente puedes hacer el tratamiento químico, que era, por ejemplo, con el tema de los cortopunzantes, aplicando la sustancia. Por ejemplo, en este caso, el más común que utilizamos en todos los establecimientos de salud, porque es no sé, un equilibrio entre costo y el beneficio, es la lavandina. Entonces, cuando podemos hacer la desinfección con la lavandina, que sería un tratamiento, digamos, previo al que haríamos. Y luego haríamos el autoclavado, que es esta esterilización a vapor. Es un proceso que utiliza un vapor saturado en una cámara y esa cámara es conocida autoclave, ¿no? Y obviamente dentro de eso se colocan los residuos y se someten a altas temperaturas y a vapor, a presión, ¿no? Y esto es el fin de esto es destruir los agentes patógenos presentes en todos esos residuos que se han generado, ¿no? Y este procedimiento luego nos obliga a triturar esos residuos antes del tratamiento del autoclavado, ¿no? Y pueden utilizarse en algunos residuos nada más, por ejemplo, en los residuos que hayan sido, que tengan el volumen, digamos, y que se quiera reducir su volumen, como en el video que veíamos, o también pueden ser residuos que no hayan sido identificados claramente, que tal vez está o es común o es especialidad o, digamos, o es, no sé, infeccioso, entonces se puede hacer este proceso, pero obviamente es ya muy política interna. Dentro de esta norma luego te sugiere otros tipos de tratamientos, por ejemplo está la incineración. Para el tema de la incineración, esos sí ya son para el tratamiento final. De los tratamientos que vemos bueno, en la norma, a nivel general, a nivel de establecimientos de salud, solamente te piden el químico y el otro del autoclavado. Ya para el tratamiento final está la incineración, ¿no? Y una incineración es un proceso de oxidación térmica a alta temperatura. Y obviamente esto tiene que tener ciertos controles, ciertos permisos y ciertas autorizaciones, porque no se puede así alegremente, ¿no? O sea, sugerir y, digamos, si está en una empresa que ofrece este servicio de recolección a nivel municipio, alegremente no se puede ofrecer este servicio de incineración si no se tiene el conocimiento mínimo de que no sé, a qué grados debe operar ese equipo, qué tipo de equipo debe ser, qué vas a hacer luego con ese residuo, digamos, producto de la combustión que se produzca, qué vas a hacer con eso, ¿no es cierto? Entonces es importante que ellos tengan claro y presente todo lo que te va a involucrar si es que tú optas por hacer una incineración. Otro tipo de tratamiento que puedes hacer es el tratamiento por microondas, ¿no? Este es un proceso por el cual se aplica una radiación electromagnética de corta longitud de onda, ¿no? A una frecuencia característica. Y la energía irradiada a dicha frecuencia por un tiempo aproximado, que en la norma te sugiere que sea 20 minutos, ¿no? Pero como te digo, esto es obviamente por la empresa que hace el recojo final. También hay la desinfección, a ver, voy a buscar acá, la otra que decíamos era inertización, el encapsulamiento y la solidificación, que esos tratamientos también se los puede hacer en el tratamiento final, pero mucho va a depender de cómo es que se hace el tratamiento o cómo se ha dispuesto el tratamiento por la empresa que hace el recojo municipal de esos residuos. Bueno, y ya para ir terminando, agradecemos a todos su participación. Es importante que, como les decía, todos podamos tener conocimiento de todo lo que establece la normativa legal vigente, de todos los aspectos técnicos relevantes que esto indica y cómo debemos proceder, ya sea que seamos trabajadores del área de salud, administrativos, médicos, enfermeras u otros. Debemos tener claro esto. Ya al inicio les indicaba que si es que se generara un daño a una persona, a una tercera persona, o haya un daño ambiental que produzca, no sé, alguna denuncia a un determinado establecimiento de salud, el director, el personal generador no va a poder alegar desconocimiento,
¿no? Sí, esto es de conocimiento, debe ser de conocimiento general de todos nosotros. Debemos tener claro qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cada cuánto debemos hacerlo, porque en cualquier momento se puede tener, digamos, contingencias que nos puedan generar algún tipo de complejidad ahí legal, tal vez, ¿no? Incluso alguna infección intrahospitalaria. Se ha escuchado en países en los que han tenido infecciones intrahospitalarias, en las que han muerto bastantes bebés, ¿no? Entonces, obviamente, si se hace una investigación, se determinan, ¿no?, las causas raíces en las que se ha producido esto. Ha sido por una inadecuada gestión de residuos, ha habido una contaminación interna en el establecimiento de salud. Hay, dentro de la norma boliviana, hay un comité de infecciones intrahospitalarias que ellos también hacen eh, este tipo de análisis, ¿no? Para ver qué es lo que está afectando, ¿no? Tal vez es la limpieza y desinfección, tal vez es la inadecuada gestión de residuos, tal vez es que el personal no hace el uso adecuado de los EPPs y demás cosas, ¿no? Y en el tema de los establecimientos de salud, realmente es muy complejo, ¿no? A mí que me ha tocado trabajar y me toca trabajar bastante en esta área, así como en una empresa vemos, no sé, riesgos físicos, químicos, en los establecimientos de salud vemos algo que es complejo, ¿no? Y que no hemos visto las dimensiones que tiene, que es el riesgo biológico. Con el tema del COVID, yo creo que todos hemos realmente estado expuestos a esto, y era como que es como un enemigo invisible en donde, o sea, puede estar en cualquier lugar, ¿no ven? Y realmente hemos visto, o sea, qué tan contagioso pueden ser algunos factores por el tema del COVID, ¿no es cierto? Y otras enfermedades infectocontagiosas que se han dado, ¿no? Antes del COVID acá hemos tenido el arenavirus, me parece que ha sido por las ratas, en donde personal de salud también ha muerto porque al momento de atender a los pacientes han sufrido contacto con sus fluidos biológicos. Bueno, ese era uno de los casos, ¿no?, que decían, y obviamente esta persona se ha contagiado y llegó a fallecer, ¿no? Entonces, obviamente, ese riesgo biológico que tenemos en establecimientos de salud es también de considerar, ¿no? Y le da mayor complejidad al tema de la gestión, digamos, de riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo en un hospital, y obviamente también ya específicamente al estar en el manejo de los residuos hospitalarios. Y bueno, realmente todos debemos ser conscientes, ¿no? Igual en nuestros hogares, les repito esto porque la verdad es que cada uno de nosotros somos generadores, ya sea que estemos, no sé, con el consumo de algún medicamento en casa o tengamos que hacer algún tratamiento, o tal vez incluso igual cuando vamos a recibir la atención en un consultorio odontológico, incluso en un veterinario, ¿no? Imagínense, igual con los animales si tienen rabia y demás, o sea, si realmente es muy comprometido, digamos, el Estado, entonces puede ser realmente muy peligroso para nosotros, ¿no? Nosotros como ciudadanos de a pie y obviamente como trabajadores también, estar en un trabajo en donde no se sigan las normas de bioseguridad, no se haga la adecuada gestión de residuos. Les agradecemos por su atención, gracias por las consultas. Bueno, hasta donde he podido ver, creo que no ha habido más consultas. Les animo a que puedan ver la normativa legal vigente. Si quieren saber más a detalle, están en áreas de establecimientos de salud, en áreas de gestión de calidad, porque ellos también son los que gestionan toda la acreditación de los establecimientos de salud. Y bueno, muchas gracias a todos y yo me despido y espero que realmente haya sido de mucha utilidad para ustedes, que realmente puedan verle la importancia a este tema y que todos podamos ser responsables con todo lo que es la gestión de residuos sólidos, que si vemos una mala práctica, podamos buscarla corregir de manera inmediata, ya sea, por ejemplo, hemos ido a un consultorio odontológico, hemos visto que nuestro odontólogo está haciendo cualquier cosa menos una adecuada gestión, o sea, poder ir e indicarle, ¿no? La norma es de conocimiento de todos y la aplicación tal vez es lo que varía, pero yo creo que retroalimentándonos y poniéndonos las pilas en esto, podemos hacer una adecuada gestión que evite impactos ambientales y daños a la salud también, ya sea de nosotros o incluso de nuestro entorno cercano. Muchas gracias y hasta luego.